¿Qué falló? ¿No? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan? Veo conectados ya algunos participantes, poquitos todavía. Ustedes, uno que otro que vi que madrugó, ¿no? Rebeca madrugó por ahí. ¿Cómo estás, Rebeca? Gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal el calor por el Salto? ¿Fuerte? Ya tiene rato que no voy para allá. Pero bueno, Vic, también ahí está. Buenos días, Vic. Ayer nos ibas a comentar algo interesante
Entonces, el objetivo del día de hoy, jóvenes ilustres, es terminar la parte de normas. Vamos a hablar de algunas normas importantes que son para el área de transporte, en cuanto al taller, en cuanto a la parte de almacenaje, distribución, que deben de tener bastantes consideraciones en estos puntos. Lo va a platicar Luis, que aquí está ya. Buenos días, Luis, también. Hola. Entonces, vamos a hablar de eso. Voy a hablar de unos aspectos importantes en cuanto a normas aplicadas a la operación del transporte. Ayer, de hecho, inclusive un participante me contactó y salieron 2 o 3 preguntas interesantes, ¿no? ¿Qué pasa cuando te cargan los clientes más de las toneladas permitidas, ¿no? ¿Qué hacer en ese actuar y todo? Entonces ahí estuvimos platicando, se me hizo interesante. Y bueno, pues el día de hoy también, al final, vamos a entrar a los aspectos tributarios y voy a hablar de lo general. ¿Cuál es el sujeto, objeto, base, la tarifa como tal? Y lo voy a decir de forma tal que sea claro para todos. Pues este curso va enfocado no nomás a contadores, sino también a la administración y a la dirección. Entonces, es para que puedan vislumbrar completamente de forma general de qué se trata el aspecto tributario. Y de ahí, terminando del aspecto tributario, entramos al aspecto laboral. Con el buen Víctor vamos a hablar de ley federal del trabajo, seguro social y el impuesto a la renta en cuestión de sueldos y salarios. Terminando esa parte, la idea es de que sigamos con la parte normativa contable. Les voy a decir los manuales que debería tener un sector de transporte y cómo debe del administrador, el contador y el director tener un listado de resultados. Desde mi punto de vista, es respetable todos, pero para que se den una idea de cómo presentarlo, cómo medirlo, cuáles son las normas y lo más importante, de dónde emana la información y por qué emana de ahí, ¿no? Eso es lo interesante. Y después el BI, que es la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, cómo poder idear indicadores y matrices para que puedan ver operación, venta, servicio y cobranza. Para mí son los 4 pilares del transporte, ¿no? Digo, hay muchos, pero esos son, yo creo que los que dan la materialidad a que tengas un negocio andando y sano, ¿no? Porque cobras, porque vendes, porque operas bien, y tercero, porque das el buen servicio con los operadores. Para mí esos 4 puntos son medulares. Entonces les voy a mostrar lo que hemos implementado en otras empresas y todo para que se den una idea de lo que podrían ver, o a lo mejor tienen algo mejor, adelante, también es bienvenido al foro y pues para escucharlos, ¿no? Creo que de esto se trata, es compartir todos, de ambos lados. Bueno, entonces, si vas, ya son las 9:01, entonces vuelvo a poner más las reglas, los acuerdos que habíamos tenido. Se acordarán que dijimos que íbamos a hacer un horario de 9 a 10, mantener la cámara, tratando que tengan la cámara encendida. Su micrófono cerrado, por favor, aportaciones al tema, levantar la mano, enviar preguntas específicas por WhatsApp, que el día de hoy está, bueno, no ha llegado, pero debe de no tardar en llegar Connie. Entonces, ella va a estar encargada del WhatsApp y también está Miriam. El material informativo lo pueden bajar en Dropbox y terminamos con sesiones de preguntas y respuestas, ¿sale? Entonces, pues nos arrancamos, mi estimado Luis, el día de ayer, retomando un poquitito lo que vimos el día de ayer, recordaremos que vimos algunas de las normas y vimos algunas situaciones que ponían en riesgo a las empresas y hablamos también del tiempo de conducción, que debe tener, hablamos de la bitácora, servicios donde debe el operador estar manifestando las horas que estuvo descansado y la inspección ocular también de la unidad, que es importantísima que esas informaciones las tenga el operador. Inclusive, el día de hoy les voy a, ya casi estoy terminando el archivo, el programa, mejor dicho, en Excel,
donde les voy a compartir el de las multas. No sé si ahorita lo estoy abriendo aquí el archivo de Excel, lo voy a mostrar. Estuve trabajando en la mañana, temprano, en la madrugada, para que ustedes puedan tener un parámetro de cuáles son las multas, las infracciones que pueden llegar a tener. Aquí, como lo están viendo en su pantalla, esto es lo que les voy a compartir. Por ejemplo, borrar todos los filtros, lo que hace es que te da un borrado completamente de filtros para que puedas ver todas las leyes. Y aquí tienes la ley de caminos y puentes, leyes de vías generales de comunicación, reglamento de transporte federal, de paquetería y mensajería, el de tránsito y carreteras y puentes, el reglamento para el transporte terrestre, el reglamento sobre pesos y dimensiones. Y bueno, pues esto lo hemos trabajado buen Luis y su servidor para poder brindarles esta información y que les permita, cuando un operador te diga, oye, ¿sabes qué? Pues es que me están deteniendo porque no traigo la carta aporte, ¿no? Entonces, si ustedes en tema le dan clic en carta aporte, les va a aparecer de cada uno de los reglamentos y leyes que correspondan, todo lo que tenga que ver con carta aporte. Entonces, por ejemplo, aquí dice, no proporcionar carta aporte y del inventario del objeto del servicio, entonces tienes una multa que va de 8,688 pesos. Y aquí les puse 3 opciones, multa mínima, la máxima y el promedio. Entonces, cuando diga días de veces salario mínimo, pues esa no hay parámetro, es directa, es derecha a la flecha. O sea, eso es lo que les costaría. Entonces, ahora sí que, para que también todos le midan el agua a su radiador, ¿no? Por decirlo de una forma, para que no utilicen ¿cómo le dices? La caja chica. La caja chica, ¿no? Que no utilicen la caja chica, ¿no? La deducción ciega, ¿no? Entonces, con cuestiones de conducta, queda prohibido a conductores realizar conductas que atenten contra la moral pública, ¿no? Si es que, exacto, toda esa parte. Entonces, aquí van a tener todo un índice temático, calcomanías, conducta, constancia, descargar, de dispositivos, estacionar, excesos de peso, ¿no? Oye, todo lo que tenga que ver con excesos de peso, aquí también lo van a poder identificar, ¿no? Y bueno, falta de documentos también. Si quieren irse en algún tema específico, le dan, entonces va trayéndoles de todas estas leyes, todos estos conceptos que les van a permitir a ustedes tener toda la información. Entonces, pues está, creo que bastante bien, bastante interesante, y bueno, pues de eso se trata. Entonces, pues arrancamos, Luis. Ahora sí que te escuchamos, somos todos oídos, amigo. Gracias, buen día a todos. Luis Fernando Martínez, a sus órdenes. Ayer estuvimos viendo algunas cosas importantes sobre saber el estatus de cada quien. Les recomendamos hacer un diagnóstico para que ustedes sepan cómo están, ¿sí? Cuál es su fotografía. De repente ya tienen un responsable de HS o de seguridad e higiene, pero pues como en sus normas de la Secretaría del Trabajo no viene lo de transporte, muchas veces no lo contemplan, y puede haber ahí una laguna, un hueco en sus mismos procedimientos, ¿sí? La norma 30 de la Secretaría del Trabajo dice que es obligación de cada empresa hacer un diagnóstico situacional para determinar los riesgos, ¿sí?, que tiene la empresa, y de ahí hacer un programa de seguridad y prevención, ¿sí?, de todos los riesgos detectados en su análisis. Entonces, el tener este programa o estos procedimientos de seguridad es muy, muy importante, ya que el tenerlo ya completo y registrado ante la Secretaría del Trabajo nos puede representar un ahorro en la prima de riesgos del IMSS, ¿sí? Ustedes van y registran el programa en la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo lo único que hace es que lo recibe, lo sella, ellos se quedan una copia y ustedes su copia sellada. Con esa copia sellada, se van al Instituto Mexicano del Seguro Social. Por ahí en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, artículo 42, dice que por presentar el plan aprobado por Secretaría del Trabajo, ustedes van a reducir su prima de riesgo 2 puntos. Es un chorro de lana al año lo que se van a ahorrar, ¿eh? Ahí empezamos a obtener ya beneficios arancelarios
por cumplir, ¿no? Hablando ya de no cumplir, ¿sí? Hay algunas sanciones y multas, tanto como las que vimos ahorita de la Secretaría del Trabajo, perdón, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Igual, en la parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hay algunas multas, ¿sí? Que no tenemos consideradas como empresa, porque pues no tenemos o no habíamos tenido la necesidad, porque desgraciadamente pues la política de caja chica, y los mismos inspectores de la autoridad que no tienen la competencia, ¿sí? Porque hay mucha gente que entra a trabajar ahí porque son amigos de un amigo y a veces pues llegan y nomás revisan como protección civil que tengas extintores y señalamientos, cuando hay muchos cumplimientos administrativos, ¿sí? Desde la norma 1 hasta la norma 36 ya, 35, que habla del estrés laboral, etcétera. Ya tenemos un chorro de obligaciones y ahí tenemos que incluir a nuestros transportistas, ¿sí? Ahorita Bulmaro nos va a ayudar a hacer una vista en la pantalla de lo que es la parte del incumplimiento. Aquí vimos de la CEGOP, ¿sí? Pero vamos a ver de la Secretaría del Trabajo, ¿sí? En cuanto a qué les costaría, por ejemplo, si nosotros tenemos un siniestro, el perito va a determinar cuáles fueron las causas. Entonces, no trae la bitácora, no trae el cartaporte, no trae la licencia, no trae, etcétera. El perito va a determinar que fue una falla mecánica y se van a ir, a veces se van fuerte porque pues a lo mejor mataron a una persona importante o algo y sale carísimo porque les van a buscar hasta por debajo de la lengua y es donde vienen los verdaderos problemas para cualquier empresario, ya que a veces ni con lo que tienen de activos en su empresa pueden pagar una sola multa. Es a veces muy, muy pesado. Vamos a ver en pantalla, tenemos clasificados los riesgos, ¿sí? Por psicológicos y fisiológicos, por biológicos, por físicos, por químicos, administrativos y de ecología, ¿sí? En el caso de ustedes les aplican casi todos, ya que el transportista y los talleres tienen casi todos estos riesgos, ¿sí? En cuanto al cumplimiento de que no tienes un programa de seguridad, pues es administrativo. En cuanto al almacén o al taller donde das el servicio, el mantenimiento de tu flotilla, pues hay riesgos físicos y químicos, ¿sí? Acordémonos del accidente lamentable de la guardería hace algunos años, que el causante de la muerte de tantos niños fue un taller, ¿sí? El taller se incendió y pasó el fuego a la guardería. Entonces, a veces no analizamos nuestros riesgos y siempre salimos lastimando a terceros. Entonces, es bueno tener un buen diagnóstico y que se hagan rápido las medidas correctivas donde podamos prevenir incendios, ¿no? Nos vamos, por ejemplo, la norma 2 dice que tenemos que tener un sistema de prevención contra incendios. En esta norma nos pide de inicio un diagnóstico o clasificar el riesgo. Ahí está, es esa, la 19. 19. Aquí está. Dice que no tienes que tener la clasificación de tu riesgo de incendio. El simple hecho de tener autotransporte, vehículos de motor, en tu taller, te genera litros y litros y litros de combustibles, ¿sí? Lo cual aumenta tu riesgo de incendio, sobre todo cuando están guardados. Aparte tienes en tu taller, si hablamos de una flotilla, pues debes de tener tambos de aceite, de diésel. Algunas empresas tienen su propia estación de diésel, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de riesgo es muy fácil, es una tablita que viene en la norma. La clasificación de riesgo se clasifica ordinario y alto, no hay otra. Antes era medio, bajo y alto. Ahorita es ordinario y alto. Ustedes regularmente están en una clasificación de riesgo de incendio alto, ¿sí? El simple de no tener la clasificación nos provoca un impacto alto y la multa pudiera ser más o menos de 8,600 pesos aproximadamente, ¿sí? De ahí, si tú estás clasificado en un riesgo alto, la norma
te dice que tienes que tener un sistema contra incendios adecuado para el riesgo de incendio que representas. Ya nos pide que tengas no nada más extinguidores, sino que tengas un sistema contra incendios, que tengas sistemas de detecciones de humo cada cierta distancia, etcétera. Y la realidad es que casi nadie lo tiene. Y ahí se nos deriva otra multa, ¿sí? Entonces sí tendríamos que estar más o menos al tanto de cuánto nos saldría si nos vamos a una empresa que acabamos de ver, que fue de un almacén, ¿sí? Un almacén de ropa y cosas así, que no tiene el transporte, etcétera. Casi la mayoría son administrativas, operativamente eran pocas, ¿sí? Donde vemos, ahorita vamos a ver todas las normas que podían no cumplir, ¿verdad? Ahí en la parte 48, ¿sí? Que dice contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a su diagnóstico, ¿sí? Que nos exige la norma 30. La multa podría ser ¿me pueden dar Sí, perdón. Sí. Desde 50 hasta 100 veces la UMA. Puede ir de 4,000 hasta 8,600. Sí, que igual no es tan cara, ¿no? Después del programa, nosotros vamos a determinar los riesgos, ¿no? Por ejemplo, tienen un taller con químicos, pues tiene que haber una capacitación del personal en cuanto a la identificación de los productos, a las hojas de seguridad, a la forma del cómo se debe de manejar, las distancias que debe tener un producto de otro, porque algunos son reactivos. Podemos buscar DC3 como capacitación. Sí, va. En esta parte vamos a ver, ok, si yo no tengo a mi personal operativo capacitado, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué categoría está? Ahí en el ejemplo rápido, por ejemplo, en la norma 4, ahí abajito en el 81, ahí, la norma 4 nos habla de maquinaria, ¿sí? Ahí podríamos considerar, por ejemplo, el transporte, las máquinas de trabajo, si tienen algún torno, esperiles, cosas así, cualquiera de esas. Aquí las multas se nos disparan hasta 5,000 UMAS. Entonces hablamos de nada más no presentar las evidencias de capacitación, ¿sí? Nos podría representar de 21,700 a 434,000, ¿sí? Una sola multa por no presentar la capacitación del personal. Y en general, en lo que es capacitación, si se fijan, la mayoría se tabulan igual, ¿sí? En cuanto a riesgos físicos, químicos, biológicos, etcétera. Y en la mayoría de las normas nos dice que es obligación del patrón capacitar a los trabajadores, ¿sí? Si hablamos de un operador, dependiendo de qué, si es de un vehículo, de un eje, de dos, la Secretaría del Trabajo también tiene sus requerimientos y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte los de ellos. Entonces, tienes a dos autoridades en el caso. Y el tercero sería la Secretaría de Ecología, ya que en muchos de los talleres hay derrames de aceites en el piso, no hay un cuidado adecuado de los residuos, y ahí viene la Profepa, ¿sí? Que también nos va a poner una friega si ve, por ejemplo, residuos en el piso, y aquí no viene considerado Profepa en este formulario, nada más es de Secretaría del Trabajo, ¿sí? Viene un poquito de Protección Civil, porque en el caso de fue un cliente que no tenía los riesgos que tiene un taller de transporte. Aquí tendríamos que agregar todas las demás por aplicabilidad. Entonces, sí les recomiendo que empiecen a ver sus necesidades. Aquí vemos, por ejemplo, los impactos económicos del cliente en específico que vimos, ¿eh? ¿Cómo le impacta? ¿Cómo le impacta cada una de las normas? Eso es importante, jóvenes. Ustedes deberían tener un plan de protección civil, un plan inclusive todo su operación sí conlleva muchos riesgos. Entonces, podríamos decirle si ya tienen ustedes un responsable de seguridad, que si les puede hacer este diagnóstico, él mismo, que les diga, pues realmente cuánto les ha ahorrado, porque no sabe el dineral que les ahorra una persona dedicada a esto. La norma 30, ¿sí? Dice en alguno de sus párrafos
que es obligación del empresario tener la vacante, ¿sí?, del que administre el programa de seguridad. Entonces, si ustedes no tienen un representante de seguridad en la empresa, están también omitiendo una norma y también es una multa para que empiecen a verlo con recursos humanos. Si pueden tener la posibilidad de tener un encargado que administre el programa de seguridad, ¿sí? En todo caso, pues que lo haga. Aquí vemos en un impacto, ¿sí? El impacto económico en multas, de lo que detectamos que eran realmente pocos los riesgos, 188 multas, que podría ir hasta los 2.325.000. Pero la realidad es que si nos vamos a la parte alta, eran como 30 millones. Entonces, aquí nos fuimos así como que, bueno, por el riesgo, por la situación que tienes, sí, la Secretaría del Trabajo te da chance de arreglarlo, te dan días, etcétera, y es cuando te sale muy caro arreglar un problema que ya tienes que irlo arreglando poco a poco, ¿sí? Cuando empiezas a hacer un plan de seguridad, ya tienes, o podrías tener una meta a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, pues le decimos maquillaje, tienes que poner que se vea bonito, que los tubos tengan los colores adecuados, las etiquetas, los contactos, que eliminen los riesgos eléctricos, que organizacionalmente dividas o separes cosas peligrosas, que realmente no se necesita una inversión significativa, ¿sí? Ya, pues la capacitación de algunas se puede dar interna, a veces sí hay que contratar un externo, ¿sí? Por ejemplo, ese es de los químicos, más o menos, ustedes les aplicaría un poquito más. Era un cliente que no maneja tantos químicos, pero más o menos ahí estamos en 323,000 pesos. Esta que ven ustedes en la pantalla es por sanciones administrativas, son 603,598 pesos. Por riesgos ecológicos, bueno, a esta empresa no le aplicó, pero cuando hacemos un diagnóstico les presentamos todo esto en un resumen con una muestra fotográfica de los hallazgos, etcétera, que de ahí siempre se parte a un plan de trabajo, porque cuando ya empezamos a implementar las mejoras, cualquiera que se dedique a esto de la seguridad, o ustedes mismos, pues se tiene que documentar el antes y el después, ¿sí? Porque tenemos que darle a nuestro patrón una razón de lo que se está haciendo, ¿no? Hay veces que sí se necesita invertir un poquito en pintura, en etiquetas, en señalética, en extintores, etcétera, ¿sí? La norma 2 dice que tienes que tener un botiquín de primeros auxilios. Viene un listado, la norma 5, pero nadie lo tiene así, ¿verdad? Hay botiquines de juguetes Mi Alegría, ¿no? De esos chiquitos que lo abres y hay un curita y una agua oxigenada y a lo mucho unas aspirinas. Y un mertiolate, ¿no? O cualquier cosa. Entonces, también por ahí estamos mal, no tenemos lo suficiente. Si nos vamos a ver el transporte, es como una empresa chiquita, móvil. Tiene que tener sus extintores, tiene que tener sus hojas de seguridad de los químicos que maneja, tiene que tener su botiquín, ¿sí? En caso de alguna emergencia, pues que traiga con qué auto rescatarse, etcétera. Y pues no, realmente no hay en la mayoría. Tenemos que incluir las listas de inspección y si le falta algo, ¿por qué le falta? ¿Qué pasó? ¿Por qué agarró algo del botiquín? O sea, pasó un accidentito que no nos reportó, ¿verdad? Y es donde también nos ayuda a detectar algunas cosas, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Yo quiero comentar algo que es también importante. Aparte de esto, jóvenes, es importante que tengan en sus procedimientos, independientemente de este estudio, que es importante que ustedes lo generen, que lo revisen, que cuiden esto, que puede causar una situación económica fuerte para la empresa en cuanto a que si llega alguna revisión o alguna autoridad a revisarlo y no lo cumple, puede ser sancionado por no cumplir con todas estas normas que nos dicen. Pero también, lejos de eso, también recordemos que es importante que hagan sus procedimientos, ojo, importante, desde que contratan un operador.
que hagan todos los procedimientos para identificar que este operador, qué tipo o qué tipo de enervantes o qué consume. Es muy importante esa parte. Que les hagan los estudios socioeconómicos, ya sea con la empresa que decidan, Ópalo, R-Control. Lógicamente ya hay empresas como R-Control que algunas almacenes solamente dan el aval de estas empresas certificadoras, como está diciendo ayer Luis. Todo esto es muy, muy importante para cuidar tanto la integridad del cliente como de nosotros, como transportistas, y aparte de eso, cumplir con todas las normas de manejo a la defensiva también. Es importante que los capaciten con estos cursos de manejo a la defensiva, que tengan su distancia, que estén descansados los operadores, que hay una evaluación que me encantó cuando estuve asesorando una empresa que tenía producto que transportaba cabinas con exceso de dimensiones. Me encantó ver un programa de capacitación a operadores que daba una empresa canadiense a los operadores de máquinas dentro de las minas, dentro de las minas. Entonces, se me hizo muy interesante y hacer sensible al operador de que de él dependen varias vidas, no nada más la de él, sino que las que se encuentran alrededor. Entonces, créanme que es algo importante, algo que debemos de tener en cuenta, porque de ahí depende que ese negocio se mantenga o que se pueda tronar. Me queda claro que hay que cuidar los costos y los gastos, pero esto jamás hay que verlo como un gasto, hay que verlo como una parte del patrimonio de la seguridad de la empresa. Inclusive, quiero decirles también, ahorita aprovechando, me das esos segunditos, mi estimado, por ahí, mucho de esta información, pues no la inventamos, ¿no? Esta información la pueden encontrar, la pueden hacer. Inclusive aquí, este trabajo que está aquí, que les preparé también, parte de esta información la obtuve digamos que la adopté de lo que hizo Luis Villaseñor, Miguel Villaseñor, perdón, de una empresa que se llama Innovativos. Este cuate hizo una lista de sanciones para los operadores, en la cual, cómo deberían de regular esas sanciones. Aquí se las dejo, se las comparto, es información que él en su momento hizo, después yo le agregué, le quité, la modifiqué y la hice, pero de esa idea viene, de iniciar, y me gustó y lo implementé en algunas empresas, y esto ayuda mucho a identificar, por ejemplo, 3 tipos de impacto. Hay los de mediano, bajo, mediano y alto. Entonces, una sanción de alto impacto, ustedes tienen que aquí valorar y ponerle a sus operadores ciertos puntos. Es importante para que ustedes puedan medir qué tanto el comportamiento, que es básico. Esa es una de las métricas que nosotros hemos desarrollado ahora en el BI para efectos de identificar qué operador, a veces, por ejemplo, algo que le había aprendido también al licenciado Alfredo Carenas y al ingeniero Eduardo, es que si un operador tiende a tener un accidente, pues bueno, pues es importante identificar realmente su evaluación física y psicológica para ver si puede o está en condiciones de volver a ingresar a manejar una unidad. Entonces, son esos detalles que te van dando la experiencia, pero que sí son importantes que las documenten. Todo lo que se documente se puede medir y se puede mejorar. En otras palabras, o contrario censo, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, sí es importante que esto no lo echen en saco roto. Es básico que lo midan. Entonces, por ejemplo, aquí estamos diciendo que desobedecer instrucciones de la custodia, esa es de alto impacto, ¿no? De seguridad, y esta contiene tantos puntos. Y mediante el reglamento que le haces a los operadores, donde les dices cómo le vas a pagar y cuáles son las reglas que tienen, esto es importantísimo, que ellos, exacto, el contrato colectivo y todo, llevarlo a cabo, porque eso les va a permitir a ustedes. Los operadores dan vueltas, yo creo que cambian más de transportistas que lo que dan vueltas, ¿no? En un mes. Entonces, sí es importante
que todo esto lo vayamos mejorando y esto va a ser y nos va a permitir mejorar nuestra operación en el futuro. Créanme que es muy importante, se los comparto con todo el corazón para que no le echen saco roto, modifíquenlo, cámbienlo, adáptenlo a sus necesidades, pero sí es importante que lo lleven a cabo, ¿no? Recibir y poner en riesgo la carga de equipo por negligencia con autoridades, alto impacto. Inclusive, oye, ¿hay alguna infracción por llevar a algún acompañante que no es de la empresa? Sí, sí existe esa infracción. Entonces, no nada más es el riesgo que tener en tu unidad a otra persona que no es de la empresa, que no está asegurada, que puede causar un riesgo para todos, tanto para el trabajador como para la empresa, como para el cliente con su producto, porque le pegas a todos, ¿no? Entonces, imagínate que, que todo esto se vuelva una bronca, ¿no? Descargar proceso de sexo, falta de documento, de registro, tarjetas, faltas operativas. Aquí está. Dice, permitir, fíjate, reglamento de autotransporte de servicios y auxiliares. Permitir que aborden a vehículos de autotransporte federal de pasajeros a personas que se encuentran en estado de ebriedad, multa. Permitir circular con personas a bordo en los vehículos objeto del servicio de arrastre, multa. Se prohíbe conducir vehículos con mayor número de personales al asientos diseñados para este objeto. Se prohíbe transportar personas en lugar destino para la carga. O sea, aquí viene todo lo que son faltas operativas y que pueden ocasionar un daño a la empresa de 50,000 pesos en promedio, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, pero pues ¿para qué le jugamos al vivo, no? Entonces también ustedes háganle conciencia al operador de que hacer esto no nada más ponen en riesgo su vida y la de su acompañante, a la empresa, principalmente al cliente y a su trabajo, a los que lo rodean. Entonces, transportar personas no relacionadas con la operación de la unidad, multa. Entonces, señores, tenemos que hacer mucha atención en estas normas para mejorar nuestra operación. Yo no concibo a alguien logística que no sepa y que no sepa por dónde buscar estas faltas para que cubra los requisitos de ley, para que cubra la operación y para que cubra las normativas, porque no nada más es oye, operar y mandar y traer y todo, también depende de cuidar los costos y cuidar la integridad tanto de su equipo, sus colaboradores, operadores, como del patrimonio de la empresa y del cliente. Tiene 3 importantes rubros y un cuarto que es, lógicamente, cubrir con todos los requisitos que nos marca la autoridad. Entonces, tenemos que juntar todo esto y tenerlo claro. Y esta es una herramienta que nos puede ayudar. Ustedes pueden buscarla y bajarla de internet y todo, pero esto es una pequeña, ahora sí como dicen los Beatles, ¿no? With a little help from my friends. O sea, un pequeño ayuda de mis amigos. Entonces, esto es importante. Quédenselo, léanlo, revísenlo, critíquenlo, retroaliméntenme y todos hagamos esto más de una operación mejor, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué más, mi estimado Luis? Ya nada más quedamos a sus órdenes. Gracias por estar aquí conectados. Ajá. Si en algo podemos servirles aquí directo como Mar, nos pueden contactar. La recomendación, pues, bajen las normas, léanlas, son gratis, bájenlas de la Secretaría del Trabajo, ahí viene todo el marco jurídico. Bájense la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad, bájense cada una de las normas, ¿sí? Y van a ver que la mayoría les aplican. Entonces, ahí en la parte 5 de las normas de la Secretaría del Trabajo, sección 5, váyanse en directo a la sección 5 y ahí vienen las obligaciones para ustedes y para los trabajadores. Entonces, desde ahí ya pueden ver las necesidades que tienen. Si necesitan alguna orientación, pregúntenos por el WhatsApp del grupo. Ahí podemos atenderlos nada más hasta que se acabe el curso. Ya después, pues bueno, platicamos de hacerles alguna visita o ayudarles, ¿no? Muchas veces nos ayuda mucho viendo el lugar de trabajo para determinar los riesgos y eso, ¿no? Nos quedamos ahí a sus órdenes. Te agradezco mucho, Luis. Luis, aparte de ser partner de la oficina, él es consultor especial para HP IBM y pues ya trae pues, varias horas de trabajo en esto.
Y en el iba a decir Drive, en el Dropbox, ahí hay algunos reglamentos, ahí ya normas también, y voy a anexar este archivo, el de sanciones, y bueno, pues con todo gusto, como lo dijo Luis, cualquier cosa, estamos a sus órdenes para ayudarles, y vamos a darle continuidad al siguiente tema, que es la parte tributaria. Sin embargo, quisiera que, si está conectado por ahí Víctor, porfa, Víctor, cuéntanos lo que ayer quedó, que nos estabas diciendo que nos ibas a comentar con respecto a la parte de los riesgos que había de seguridad social. No sé si estás por ahí, amigo. Sí, gracias. Buenos días. Creo que te vi ahí conectado. Aquí estás. Ya, ahí te, No sé te escuchamos, amigo. No, ¿sabes qué? El audio. A ver, actívalo. ¿Lo escuchan? ¿Ya está activado? No te escucho. A ver. Más aquí, no te escuchamos, amigo. A ver, ¿ya me escuchan ahí? Creo que sí, ya te escucho. Ya te escucho. Sí, bueno, la verdad es que muy contento viendo a Luis. El enfoque, la verdad, lo celebro con ustedes. Es un enfoque muy, muy bueno, ¿sí? Es muy atinado el enfoque que están manejando en cuanto a los riesgos de trabajo. Y si en algo pueda aportar toda la experiencia que tengo, bueno, la verdad es que les decía ayer que en cuanto a la experiencia que tuve en Ferromex, que es el manejo de transporte, pero en trenes, si en algo sirve, también me gustaría comentarles que vi muchos casos durante todos los años que trabajé ahí, en los que los transportistas desafortunadamente no tenían la precaución cuando pasaban la vía, ¿sí? Al momento que también iba a pasar el tren y tenían accidentes. Y no más que recuerden que ahí todos los casos que vi, el 100% de los casos, siempre se le adjudicó la responsabilidad al transportista. ¿Y de cuánto estamos hablando? Pues de cantidades enormes también de dinero que perdía el transportista porque finalmente, aparte de que perdían la unidad o incluso hubo ocasiones, me acuerdo mucho uno del crucero de ahí de Nogales y muy cerca de Amatitán, y la persona aparte perdió la vida, el transportista, el chofer, porque era una pipa con gasolina y explotó todo y fue muy, muy difícil la situación transportista, pues todo lo que se mantiene una máquina en reparación y eso es costosísimo, no tienen ni idea de lo que el ferrocarril cobra en cuanto a una máquina sin trabajo. Y más allá todavía cobra la reparación y una serie de cosas. Entonces, nomás si en algo sirve esta opinión, tener mucho cuidado con el cruce con el ferrocarril, porque también es un costo también excesivo. Sí. En cuanto a minimizar los accidentes, me gustó mucho los enfoques que manejó Luis. Y para no ser tan repetitivo, nada más mi experiencia de todos los años es, mientras más te enfoques a las reglas, mientras más entiendas que tu personal debe de estar atendiendo las normas y el reglamento, más te acercas a una situación de pocos accidentes. Mientras menos estés dando seguimiento a las reglas, es más la cantidad de accidentes. Y los accidentes no nomás te afectan financieramente respecto a la prima de riesgo, sino también a que pues ya no tienes a una persona ahí laborando, está incapacitada y pues es todo un reto, ¿no? Y enfocándonos un poquito, si es que ahorita hay oportunidad para eso, nada más, no sé si lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero también la parte administrativa, la parte en la que nosotros como empresa debemos de cuidar cómo nos clasificamos ante el Seguro Social, cómo declaramos nuestros salarios. Esa partecita, Bulmaro y yo hemos presentado al CUSEA una plática que dice, o que en una de sus partes dice, a veces detallitos muy pequeños, pero que se siguen haciendo mal, los sumas a la vuelta de un año, de 2 años o de 5 años, y resulta que son muy onerosos, ¿sí?
¿Y a qué me refiero? A que nosotros como empresa siempre estamos enfocados a la operación, a que todo salga bien, a que tengamos una buena productividad, buenas ganancias, etcétera, pero a veces descuidamos un poquito la parte administrativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque creemos que está en buenas manos, porque a lo mejor es un buen contador X, pero resulta que hay detallitos que hay que cuidar. Nada más, por ejemplo, si estás bien declarado, como les decía, si estás haciendo bien tus cálculos de salarios. A veces no son muchos empleados, pero a veces sí. Y mientras más empleados sean, la cantidad que se puede acumular por algunas malas prácticas o errores pequeños, se hace algo muy grande, ¿sí? Esa parte sí me gustaría que la entendieran muy bien, que le dieran su peso, porque así como habló Luis de cajas chicas para sobornar ahí a gente en la carretera, a mí me ha tocado a mucha gente, muchos empresarios que utilizan la caja chica para sobornar a la gente que llega del Seguro Social, ¿sí? Les llega y les dice, oye, pues tienes aquí, mira, a 2, 3 muchachos y no los tienes dados de alta, o son menores de edad, una serie de irregularidades, y están acostumbrados a negociar con ellos con una caja chica. Pero yo tampoco soy de esa idea, porque de fondo no se arreglan las cosas. De fondo, si alguna vez llega una auditoría realmente a tu empresa por parte del Seguro Social, pues no te vas a escapar de lo que arreglaste con un soborno, y finalmente sale a la luz un montón de problemas y diferencias. Y también quisiera tocar el tema del COVID, que ya más o menos lo semblanteamos un poquito, Bulmaro, más bien lo semblanteó Bulmaro, en el sentido de que el COVID, si nosotros no cumplimos con las restricciones que nos marca el gobierno federal, incluso los gobiernos estatales, restricciones respecto a quién podemos poner a trabajar y a quiénes no. Y también algo que hacía mucho énfasis Luis en lo que es los nuevos protocolos. ¿Sí? Eso es muy importante, porque si no tenemos un protocolo muy bien definido de cómo vamos a manejar la detención o la contingencia en este caso, podríamos caer en el supuesto de no haberlo cumplido. Y como yo les decía, es remoto, pero sí existe la posibilidad de que alguna persona reclame ante el Seguro Social que no se le llevó ningún protocolo o que no se le resguardó bien y tuvo un problema de contagio, y después pudiera reclamarlo como una enfermedad profesional. Es remoto, pero existe ese riesgo, y pues sí nos aumentaría la prima, y aparte pues tendríamos una persona enferma que nos puede causar problemas. Y eso es lo que quería comentar del día de ayer, ¿sí? Les decía que tengo un amigo que estuvo aquí mucho tiempo en México y me compartió una información. Prometió mandarme un video, pero la verdad no lo he recibido. Pero la idea básica, y quisiera comentárselos porque parece que es un estudio científico, no es alguna fake news ni nada, y se refiere a que se hizo un estudio muy formal, muy serio en Alemania, y lo extendieron a diferentes países europeos sobre todo, pero también lo hicieron en parte de Estados Unidos, y me gustó mucho lo que descubrieron. Descubrieron que en teoría el COVID se está transmitiendo más o menos en una proporción, o todos pensaban que se está transmitiendo una proporción de una persona contagiada, contagia a una proporción de 2.5 a 3 personas más, ¿sí? Pero resultó que había áreas muy específicas que el modelo matemático no aplicaba, y resultaba que se disparaba mucho. Pasó mucho en Bélgica, en Inglaterra, en Italia, en España, donde había como si fuera una desproporción muy grande en cuanto a los contagios en particularmente en algunas zonas, y no entendían por qué ahí no se aplicaba el modelo matemático de que una persona podía contagiar a 3. Y parece ser que lo que se está descubriendo, ¿sí? Y eso es importante que lo sepamos, lo que se está descubriendo es que hay personas, ¿sí?, que si los calificamos como en términos médicos, ellos les llaman vectores,
un vector para que un virus pase de una persona a otra, en este caso es un ser humano. Resulta que hay seres humanos que están contagiados y son un vector muy pequeño, es decir, no contagian a las demás personas, prácticamente no hay contagio, pero están descubriendo que hay supervectores. Quiere decir que hay personas, ¿sí?, que se están contagiando, que ellos no saben que son supervectores. ¿Qué es un supervector? Están descubriendo que un supervector es una persona que se contagia y empieza a contagiar mucho. ¿Por qué? No se sabe muy bien. Parece que tienen una forma de expeler los virus mucho más eficiente que otras personas, y hay una especie de supervectores. Esas personas que les llaman hoy en día ya en Europa supervectores, si están en un lugar con mucha gente, es cuando se dan los picos de contagios. ¿Por qué les platico esto? Porque a final de cuentas, si nosotros entramos bien a hacer un protocolo en una empresa y nos toca, por desgracia, tener entre nuestros compañeros o hasta incluso una visita de algún representante de otra empresa, o en el caso de las gentes que ustedes, o lo que está enfocado esta plática, que es los transportistas, ¿qué tal si un transportista puede ser un supervector? A quien visite va a dejar un montón de virus ahí, ¿sí? Entonces, los protocolos van a ser muy, muy importantes, y de hecho, aunque yo lo he platicado mucho, pues a lo mejor mi trinchera no es no se escucha muy bien, pero lo que deberíamos de hacer en México, y más con esta información que me está llegando, o que incluso si la buscan a lo mejor la encuentran ya, sería hacer los chequeos famosos que se hicieron, por ejemplo, en Corea, en Alemania. ¿A qué me refiero? A los test. O sea, hacer muchos test de la gente, que es lo que no se está haciendo en México, y saber exactamente quién está infectado y aislarlo. Eso ayudaría realmente muchísimo a la pandemia. Y se los paso toda esta plática porque a lo mejor, en la medida de sus posibilidades, pues tratar de hacer test a la gente, que normalmente eso no es una política ni es no está en la idiosincrasia de nosotros, ¿verdad? Y además, como dijo Luis, hay ciertas empresas que la gran mayoría son chicas, el gobierno no nos va a apoyar para los costos de los test, entonces es todo un reto. Pero sí, nada más. Víctor, Sí. Referente a los test, pues hemos hecho nuestra tarea y desgraciadamente la mayoría no sirven porque dan falsos positivos y falsos negativos. Entonces, Okay. La prueba rápida que sí existe, la gente pierde el olfato y el gusto cuando ya está infectada. Sí, claro. Sí, es algo que en el mundo se está reconociendo como que es plenamente la identificación de que ya tienes el problema, es que ya no estás percibiendo nada en el olfato, y si estás comiendo algo, ya no estás percibiendo el sabor de la comida. Sí, eso entonces, es muy... la prueba rápida, ustedes tienen que tener su filtro sanitario, donde está una persona con un termómetro. Hay asintomáticos, ¿sí? Que igual, sí, claro, a lo mejor perciben o no perciben el aroma y no traen temperatura, pero un caso sospechoso sería, trae más de 37.3, de ahí para arriba ya puede ser alguna persona portadora, y tener un envase con vinagre, ¿sí? El vinagre sin etiqueta, que la gente no sepa qué les diste a oler. Entonces, en un algodoncillo, con una pincita o algo, que se lo arrime, diga, ¿puedes oler esto? Y me dices qué es. Pues el vinagre es, no, espérate, la gente no lo huele, ¿eh? La que tiene el COVID no lo huele el vinagre. Y esas pruebas se están haciendo en Rusia y ya en varias partes las mismas autoridades. Por ejemplo, los policías que verifican el transporte están verificando con vinagre. Y yo se lo recomiendo bastante porque... Yo ahí, amigo, difiero porque si los operadores se aguantan, el vinagre no les va a hacer nada, ¿eh? Si los operadores se aguantan de ellos, el vinagre, mira, lo que le hace el viento a Juárez. No es cierto. Pues la verdad es que... Es cierto, y ¿saben qué también? Que no me dejan mentir, Víctor,
que es muy importante, es que si también un operador se contagia y contagia al equipo, es presunción de riesgo de trabajo. Vuelvo a repetir, riesgo de trabajo, y es otro golpe económico fuerte. Y si pierde la vida, otro golpe mayor económico. Porque también puede venir multas y clausura hacia la empresa. No nada más esto. Entonces, ya tenemos varios puntos. Uno, que tenemos que cumplir lo que nos marcan las normas, los reglamentos, las comisiones de adiestramiento y capacitación, y tiene que ver una específica vez de COVID. Segundo, que tienes que tener un filtro sanitario. Y tercero, tienen que tener servicio médico. Servicio médico. O sea, hay una obligación que le mandé a un amigo que dice, oye, si tienes más de 100 trabajadores, tienes que tener bueno, no un hospital, pero sí un enfermero por lo menos. Un riesgo adicional del COVID es que una persona que no presenta síntomas, que va infectado, hablemos de un operador, ¿sí? En el momento que va manejando puede colapsar y eso nos va a generar un siniestro terrible. Entonces, tengan mucho cuidado, de veras, hagan los exámenes, lleven a la gente, métanse a la página de Radar, el gobierno les va a dar las herramientas donde mandar a la gente a hacer los exámenes que están practicando en laboratorios, se tardan días en presentar resultados, pero son los que sirven, es el molecular, y háganles caso, vayan, manden a la gente, detecten los casos y si detectan alguno, no lo dejen trabajar, por favor. Pues sí, ese es el punto. El punto es que si no podemos hacer test tan sofisticados o pagarlos, pues la verdad me parece excelente lo que recomienda Luis de hacer por lo menos test de temperatura si tenemos con qué, y aunque sea del olor. Y si descubrimos a personas que tengan síntomas, definitivamente hay que aislarlo, es decir, que ya no esté en la empresa, que ya no esté trabajando. Es seguir el protocolo, Víctor. Tenemos que hacer la encuesta, tenemos que hacer las preguntas, el cuestionario y remitirlo rápido a los exámenes, ¿sí? O sea, lo que nos marca el protocolo por ley. Sí, claro. Aquellas empresas que reciben también operadores de terceros, de otros, es importante, y que tengan la bitácora. Eso es indiscutiblemente necesario para poder ayudar también a determinar y que no les cause a ustedes un riesgo. Recordemos que desde el 2009 en la Ley de Seguro Social nos da como obligados solidarios si es que nuestra empresa sufre algún accidente, alguna persona, algún trabajador que no esté dado de alta por el patrón, y podríamos ser solidarios nosotros. Por eso es importante que sigan también el protocolo de que esté dado de alta en el Seguro Social, que se paguen las cuotas patronales y que se cumplan esos requerimientos, sí o sí, no hay otra. Eso es de cajón, es de primaria que tenemos que tener cuidado. Sí. Es mucho más caro un capital constitutivo, ¿vale? Claro, ya precisamente para cerrar el punto, para mí lo más importante es, y sobre todo en esta situación de emergencia, es lo que acaba de mencionar Bulmaro en cuanto a los capitales constitutivos y en cuanto al no tener al empleado dado de alta. Recuerden que mucha gente nos equivocamos, los administrativos, los empresarios, nos equivocamos al pensar que tenemos 5 días para dar de alta una persona, ¿sí? Es decir, entró a trabajar el día de hoy y pues mucha gente cree falsamente que tenemos 5 días todavía porque han leído el artículo 15 del Seguro Social que dice que tenemos ese supuesto plazo para dar de alta a una persona. Tengan cuidado con eso, porque al final de cuentas hay otro artículo que es el 77 de la misma ley del Seguro Social que habla de que si se accidenta una persona y no lo tienes dado de alta, te cobran los capitales constitutivos, incluso te lo cobran, dice ahí claramente el artículo 77, que te lo cobran a pesar de estar en el supuesto del artículo 15 de los 5 días. Entonces, tomen en cuenta esa parte. Primero se da de alta a las personas y después se ponen a trabajar. Es decir, si mañana va a trabajar o hoy va a trabajar, si hoy va a trabajar, tienen que haberlo dado de alta ayer. Así de importante es, por aquello de los problemas financieros que pueda generar el hecho de que se accidenten los empleados, ¿sí? Ojo lo que dijo ahorita Víctor, es si va a entrar si va a empezar el viaje un día antes, no se esperen, porque eso sí puede ser muy, muy grave. Y me ha tocado ver inclusive que a veces necesitas cargar y descargar y se les hace a veces fácil decir, pues háblale al chanfle, ¿no? Y dile que vaya a cargar, que al cabo que
pues es un postureo que ni ha estado de alta, nada más para que vaya y cargue. Los que agarren en carretera o los que agarran ahí de los amigos que conocen y que pues te haga el favor, esto es un motivo es muy costoso. Gente operativa, importantísimo. No son 5 días, es desde el momento que sale de la puerta de su casa hasta que regresa. Desde ahí empieza el riesgo de trabajo. Y entran los capitales constitutivos. ¿Qué es el capital constitutivo? Es ese costo que tendremos que absorber nosotros como patrones para mitigar el gasto que tuvo que hacer el Seguro Social para atenderlo. Y créanme, es más barato llevarlo al Puerta de Hierro que el capital constitutivo. Así, es más, llévalo a Houston, es más barato. ¿Vale? Sí. De hecho, si me permites comentarlo, un solo día en terapia intensiva es más de 35,000 pesos hoy en día. No sale lo del viaje, amigo, no sale lo del viaje, ¿no? No sale en nada. 2 días ya perdimos la unidad. Uh-huh. Entonces, porfa, tengan mucho cuidado con eso. ¿Estamos? Entonces, pues bueno, pues vamos a arrancar con el último tema. Déjame ver, ya estamos del otro lado, ¿no? Ya, mañana yo creo que arranco con el tema tributario. Que va a estar interesante. Vamos a hablar de personas morales, físicas, coordinados, cuáles son los 14 estímulos fiscales, los dos, 14 facilidades y 2 estímulos fiscales. Y entramos directamente con Víctor y su servidor para hablar de Ley Federal del Trabajo, cuáles son las formas que dice la Ley Federal del Trabajo para pagarle a los operadores, cuáles son las obligaciones, lo que acabamos de ver ahorita, obligaciones en materia de seguridad social, obligaciones en materia laboral y obligaciones en materia de impuesto a la renta para la retención y pago de la remuneración al personal. Aquí es importante, también vamos a hablar del convenio que hay IMSS-Canacar, porque que se apeguen a ese convenio y hay que hacer algunos procedimientos que son importantes para poder apegarse a ese convenio. Es importante porque muchos lo toman pero no lo llevan a cabo y eso es importante. Tienen muchas ventajas este convenio, la verdad es una chulada. La verdad felicito desde el momento que se hizo, lo hace más fácil, pero a la vez hay que cubrir todos los puntos de formalidades de este convenio y a la vez saber implementarlo en nuestros sistemas ERPs o que llevemos a cabo para que se cumplan. Y de ahí tomamos varias facilidades administrativas que lo vamos a ir viendo en la parte contable de cómo registrarlo, o sea, más que cómo registrarlo es que entiendan tanto los contadores como los administradores, desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, cómo deben de presentar nuestros resultados y cómo debe el director también solicitarle al contador esa información. Inclusive les puse el checklist para cerrar un mes administrativamente y contablemente del transporte. Es importante para que sepan los puntos, son como 24 puntos que tienen que decir, a ver, ¿ya tengo esto? Sí. ¿Ya tengo esto? Adelante. Eso es importante, señores. Ahí viene, y los manuales que nos piden, las facilidades administrativas, porque también hay un manual que tenemos que cubrir y que estoy seguro que la mayoría de las empresas no lo tenemos. Entonces, sí es importante cumplir todas esas obligaciones que nos marca la ley. ¿Va? ¿Alguien que quiera comentar algo? Aviso parroquial, ¿se vale, jóvenes ilustres? No los escucho. ¿De dónde podemos bajar? Dice Rebeca. Lo podemos bajar del Dropbox. Ya les pasamos por ahí la liga, Rebeca, pero este archivo de Excel, es que lo estoy haciendo con macros para que automáticamente les quede bonito y lo puedan generar. Me está pidiendo Luis que también suba el formato que hicimos para esta empresa, para los análisis de riesgos ecológicos, químicos y todo. Lo vamos a subir también, ¿va? Ahora sí que de eso se trata, compartir. Entonces, les voy a mandar ahí. Estoy viendo si el fin de semana me desvelo para hacer la función en Excel del CPAC, del costo por aumento del combustible, que lo tengas en Excel y que lo puedan calcular todos por si lo quieren hacer. Y no lo tenía preparado el tema, pero pues de una vez, mañana lo platico cuando veamos IVA, si el CPAC debe de llevar retención del 4% o no, y sí debe de llevar, y voy a poner dónde dice el SAT que sí en sus criterios normativos, ¿vale? Para que estemos en el mismo canal y no se nos olvide que es importante cumplir con materia fiscal. Bueno, ¿alguien más?
¿Alguien más que quiera comentar algo? Aviso parroquial. ¿Alguien, señores? ¿Todo en orden? Bueno, dicen que el callar otorga. Entonces, no sé. O sea, sí, yo creo que sí se pueden ver todas las ventanitas. A ver, ahí estamos. Saludos a todos. Ahí está Fer, Julio, Eric. Muchas gracias a todos por participar. Y bueno, pues ahí estamos. Entonces, mañana nos conectamos, Alex. Un abrazo, amigo. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, que estén muy bien, cuídense. Buenos días, Mañana nos gracias. conectamos, misma hora, mismo canal. Gracias por participar. Cuídense. Gracias. Buen día. Hasta luego. Buen día. Buenos días a todos, muchas gracias. Buenos días, hasta luego. Excelente curso. Gracias, Dino.